Bienvenidos a todos los que están escuchando a este video. Yo no sé quiénes serán todos los que van a estar escuchando, pero bienvenidos de todas maneras. Si no has tenido un chance de ver el título de este video, el título del video se llama ¿Por qué Jesús es tan importante? ¿Por qué Jesús es tan importante? Y para comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿qué te viene a la mente cuando piensas en Jesús? ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Jesús? Porque sin dudas Jesús es una de las personas más influentes y controversiales en la historia del mundo. Y hay una religión fundada en su nombre que ha impactado al mundo también, el cristianismo, ¿verdad? Y ha impactado mucho a Latinoamérica, por ejemplo, donde mi esposa y yo vivimos, aquí en la República Dominicana. Yo diría que si no son todos, casi todos han escuchado del nombre de Jesús, o de Cristo, o de Jesucristo. Y Él es una persona muy conocida. Pero les hago la pregunta, o otras preguntas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué se habla de Él tanto? ¿Por qué seguimos escuchando de este hombre que estaba aquí hace 2000 años atrás? ¿Y por qué Jesús es tan importante? Y en este video voy a explicar la razón principal por la cual Jesús vino aquí al mundo, según la Biblia. Y reconozco que quizás todos los que están escuchando no creen en Jesús, ni en la religión organizada, o creen en otra religión. Pero yo espero poder explicar por qué Jesús vino de una manera sencilla y clara. Pero voy a comenzar de una vez. Así que en la historia de la Biblia es claro que Dios ama a la humanidad y que Dios nos creó para estar en una relación con Él. Hay algunos versículos en el libro de los Salmos. En el Salmo 145, versículos 8 y 9, dice así. Dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Y la primera parte de este pasaje es una frase que aparece a menudo en la Biblia. Y nos muestra un poquito acerca de quién es Dios, un poquito de su carácter, de su naturaleza, que Dios es un Dios de amor. Muchos han escuchado ese versículo: Dios es amor. Y el versículo 9 yo creo que es una evidencia que nos muestra el amor de Dios hacia la humanidad. Y aunque claro hay sufrimiento en la vida, yo creo que si estamos dispuestos a ser optimistas, también podríamos hacer una lista de cosas buenas que nos han pasado en la vida, o de una lista de bendiciones. Por ejemplo, quizás en tu lista tú tendrías una persona que te ama, o varias personas que te aman, un familiar, un amigo. Una bendición en tu vida podría ser un empleo, la provisión económica de Dios. O quizás una bendición podría ser tener algo de comer. Hasta simplemente arroz y habichuelas. Aún así es una bendición, ¿verdad? Porque es algo que nos sostiene cada día, es un regalo de Dios y son bendiciones. O podría ser la naturaleza, las montañas, el mar. Todo eso son bendiciones de Dios y son evidencias de su amor hacia la humanidad. También nosotros, como seres humanos, fuimos creados para estar en una relación con este Dios amoroso. Y hay un documento viejo en la historia de la iglesia que dice lo siguiente. Dice: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Básicamente dice que nuestro propósito como seres humanos es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y yo creo que nosotros fuimos creados para eso y encontramos paz y descanso en nuestro Creador. Así que vemos que Dios nos ama y que fuimos creados para estar en una relación con Él.
Pero lamentablemente algo triste sucedió y eso fue el pecado. El pecado rompió la relación de los seres humanos con Dios, rompió nuestra relación con Él. Y para los que quizás no saben exactamente qué es el pecado básicamente es rebeldía contra Dios. Es violar sus reglas o mandamientos que encontramos en la Biblia. Y para decirlo aún más sencillo, se puede decir que el pecado se puede definir cuando yo hago daño a otra persona, o cuando yo hago daño a mí mismo, o cuando salgo del plan o del diseño de Dios para mi vida. Esto también muchas veces nos ayuda a ver lo que es el pecado. Y la realidad es que todos nosotros hemos pecado. Yo y cada uno de ustedes que están escuchando. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Se encuentra en Romanos. Y como seres humanos, muchas veces nos gusta clasificar el pecado por su gravedad. Pensamos en pecados graves y en pecados inocentes. Quizás un pecado grave sería matar a una persona. Claro, eso es algo bien grave en nuestra sociedad. Pero quizás pensamos en un pecado inocente, no tan malo sería mentir. O quizás no perdonar a otra persona o algo así. Pero según la Biblia y en los ojos de Dios, pecado es pecado. Todo es pecado igual y nos hace culpables delante de Él. Y el pecado es una de las razones principales por las cuales nosotros sufrimos en este mundo. Es una de las razones principales que vemos familias divididas, el divorcio, abuso, injusticia. Y el pecado es parte de la naturaleza humana, es algo que siempre vemos, está enfrente de nosotros. Y aunque la paz verdadera se encuentra en una relación con Dios, con nuestro Creador, nosotros muchas veces tratamos de buscar paz con otras cosas. Por ejemplo, trato de buscar paz en cuánto dinero tengo, o en conseguir poder, o en el sexo, en los vicios, o en cualquier otra cosa. Y estas cosas, si no tenemos cuidado, se convierten en dioses o en ídolos para nosotros. Y esto es pecado. Es cuando nosotros tratamos de sustituir a Dios con otra cosa. ¿Y por qué es un problema el pecado? Y es un problema porque Dios es santo. Esto significa que Dios es perfecto, Él no tiene pecado, Él es distinto a nosotros y nuestro pecado nos separa de Él, nos hace muertos espiritualmente. Y como cualquier persona que viola la ley, hay un castigo, hay consecuencias por no ser perdonado de nuestros pecados. Y esta consecuencia es una separación de Dios temporalmente aquí, ahora mismo mientras estamos viviendo en la tierra. Pero si no se sana esa relación separada de Dios, puede resultar en una separación eterna. Y esto sería el infierno después de la muerte, una separación eterna de Dios. Y al estar separados de Dios, nosotros sentimos una falta de paz en nuestras vidas, tratando de buscar sentido en la vida, tratando de llenarnos de cosas que nunca nos pueden llenar verdaderamente. Así que tenemos un problema. Si Dios nos creó para estar en una relación con Él, pero nuestro pecado nos separa de Él, ¿qué hacemos? Y ahora estamos llegando a por qué Jesús es tan importante. Jesús vino para solucionar este problema que nosotros tenemos con Dios. Y escuchamos mucho de Jesús en la segunda parte de la Biblia, lo que se llama el Nuevo Testamento. Y al leer las historias de Jesús, definitivamente Jesús es una persona maravillosa, interesante, cautivante. Es una persona tan distinta a nosotros que es maravillosa esta persona. Y
Jesús es Dios con un cuerpo humano, viviendo entre su creación. También fue un gran maestro, sus enseñanzas que a veces utilizamos en la vida cotidiana. Jesús hacía muchos milagros y quizás has escuchado de alguno de ellos. Por ejemplo, sanaba a los enfermos, a los ciegos, hasta caminó sobre las aguas, tuvo control sobre la naturaleza. Y Jesús pasó tiempo con la gente común, con los pobres, con los que fueron rechazados por la sociedad y hasta con los ricos también. Y hay muchísimo más, para decir, acerca de Jesús. Y si te interesa, te animo a leer uno de los libros que hablan de él mucho, como Mateo, Marcos, Lucas o Juan en la Biblia. Pero también algo que lo hizo único es que Jesús fue el único ser humano en la historia del mundo que no pecó. Él fue distinto a nosotros. ¿Recuerdan este problema que nosotros somos pecadores, pero Jesús no fue un pecador? Así que aunque Jesús hizo muchas cosas buenas y es un ejemplo para cada uno de nosotros, la Biblia es muy clara que Él vino al mundo para cumplir con un propósito muy específico. Y ese propósito era sufrir y pagar por los pecados de la humanidad y para restaurar la relación quebrantada que tenemos con Dios. Y hay un versículo muy conocido, me imagino que muchos de ustedes lo han escuchado, y dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que, estamos regresando a ese tema del amor de nuevo. Dice, Dios amó al mundo tanto. Así que aunque nosotros hemos violado las leyes de Dios, aunque nosotros hemos salido de su camino, Dios aún creó una manera para salvarnos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo nos amó? Dice que Dios dio a su único Hijo. Y quizás estás pensando, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios dio a su único Hijo? Y para entender esto un poquito mejor, es necesario entender lo que hacía el pueblo de Israel, lo que se llama el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. Y en el Antiguo Testamento los judíos, los israelitas, ellos tenían que hacer sacrificios para recibir el perdón de sus pecados. Por ejemplo, tenían que tomar un animal y sacrificarlo para recibir el perdón de sus pecados. Pero ahora, cuando dice Dios dio a su único Hijo, está diciendo que Dios dio a su único Hijo como sacrificio por nosotros, para pagar por nuestros pecados. A veces Jesús en la Biblia, su nombre es el Cordero de Dios. Y Jesús también fue un sustituto por nosotros. Jesús cambió de lugar, por ejemplo, conmigo. Fue un intercambio. Por ejemplo, en vez de yo recibir el castigo que yo merecía por mis pecados, Cristo recibió ese castigo por mí. En vez de yo ser culpable por mis pecados, Cristo fue culpable por mí. Y en vez de yo recibir ese castigo y esa penalidad y culpabilidad, Jesús me dio su justicia, su rectitud, o sea, como su perfección, en lugar por mis pecados. Fue un gran intercambio. Y ahora, si yo creo en Él, yo soy perdonado. La deuda que yo tenía con Dios ha sido cancelada, no existe, mis pecados han sido perdonados. Y al ser perdonado, mi relación con Dios se restaura. Y no existe esa separación que existía. Ahora podemos estar unidos en una relación de amor de nuevo y amigable. Y todos los que, como dice en el versículo, para todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna,
Así que todos los que creen en Jesús, confían en Él, ponen su fe en Él verdaderamente, en Jesús, ya no se perderán. Y cuando dice no se pierdan, eso es como la separación que les dije, sino tendrán la vida eterna, tendrán la salvación, sus pecados serán perdonados y pueden estar con Él en una relación para siempre. Y algo importante que cada uno de nosotros debemos reconocer, que nosotros nunca vamos a ser perdonados por ser buenos. Nosotros no podemos ganar nuestra salvación, ni podemos impresionar a un Dios perfecto, un Dios santo. Hay algunos versículos en el libro de Efesios que dicen así. Dice, Dios los salvó, está hablando a los cristianos, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. En este contexto, la gracia significa básicamente recibir algo sin merecerlo. Dice que Dios los salvó, aunque no lo merecían, cuando creyeron. Va diciendo, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y los regalos son gratuitos. Nosotros no pagamos por un regalo, recibimos un regalo y es gratuito. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno de nosotros podemos presumir y decir a Dios, mira Dios, porque yo oro a ti todos los días, porque leo mi Biblia, porque voy a la iglesia, porque ayudo a los necesitados, porque soy pastor o monja, lo que sea, porque yo hago todas estas cosas, ahora tiene que dejarme entrar al cielo. No funciona así. Nosotros obtenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados por la fe en Jesucristo solamente. Nuestras buenas obras no impresionan a Dios. Ya somos culpables y Jesús es la única salida. Y es una buena noticia, porque nosotros podemos descansar verdaderamente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Al poner nuestra fe en Jesús, recibimos la justicia perfecta de Jesús y el perdón de nuestros pecados. Así que ser buenos no nos salva, pero también es bueno reconocer que poner nuestra fe en Jesús debe provocar algún tipo de cambio, un cambio en nuestras vidas. Y digo esto porque es una expresión común, ¿verdad? Como, tengo fe que todo va a salir bien. Pero en este contexto no me refiero a ese tipo de fe, una fe de que todo va a salir bien en el futuro. Me refiero a una fe bíblica. Tener fe o creer o confiar en Jesús provoca un cambio, una transformación en mi vida. Al poner mi fe en Jesús, decido seguir a Jesús en mi vida. Yo nazco de nuevo, soy una nueva creación. Y Dios nos ayuda a ser más y más como Jesús, poco a poco, o sea, para el resto de nuestras vidas. Así que estoy concluyendo el tiempo ahora y espero que haya sido interesante y claro para ustedes. Pero la pregunta que les hice en el principio, ¿por qué Jesús por qué Jesús es tan importante? Porque Jesús vino al mundo para restaurar la relación quebrantada que hemos tenido con Dios. Al poner nuestra fe en Jesús, se restaura la relación quebrantada y podemos tener comunión con Él de nuevo. Recibimos perdón por nuestros pecados. Y hay un cristiano desde hace 1500 atrás o más, yo creo, en el norte de África, que dijo esto. Está hablando a Dios. Dice, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esto fue por un hombre que se llama Agustín. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que la única manera de poder descansar y tener paz verdaderamente es a través de una relación
con nuestro Dios y Creador. Están quietos hasta que descanse en nuestro Señor. Y hay esperanza y paz, hay salvación, buenas noticias para todo aquel que cree en Jesús. Así que como cristiano, mi deseo es que puedas tener esta relación con Jesús, que puedas recibir el perdón de tus pecados. Y me gustaría que consideres esta oportunidad tan linda de recibir a Jesús en tu vida. Bueno, espero que haya sido interesante lo que les compartí. Y Patty, mi esposa, nosotros estamos aquí. Si alguno de ustedes tienen cualquier pregunta o quieren seguir conversando acerca de este tema, nosotros estamos aquí, estamos disponibles para seguir hablando. Pero Dios les bendiga y cuídense mucho. Bye bye.